Bien. Para todos un feliz año, que Dios los bendiga, nos ayude. Bueno. Eso. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Le damos una bienvenida a la hermana Blanquita Piñeros, a Faisuli, que llegó desde Chile a representar a Miss Mundo. Bendito sea el Señor. Bien, yo creo que ya, ¿cierto? Ya están como muy alborotados. ¿Cuántos se gozaron en el Señor en la alabanza? Yo creo que deben de aumentar un poquito la alabanza, unos minuticos más. Tengo que hablar con, que media horita lo dejan a uno como cuando uno se está comiendo algo delicioso y alguien se lo rapa. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a bendecir al Señor, vamos a compartir la palabra del Señor. Esto está como ahogado. Quiero que cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra que tú nos vas a hablar en esta noche conforme a tu voluntad. Señor, gracias porque hoy es el primer culto del año 2023. Gracias por los hermanos que están en esta noche, por los que no están. Algunos están viajando, otros están descansando, otros trabajando. Pero gracias, Dios, por todo este tiempo que nos permites gozarnos y regocijarnos en tu presencia, en la alabanza, en la adoración, en la palabra y en todo lo que se ofrece, los diezmos, las ofrendas, el ayuno, las reuniones, y todo es para ti, Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Señor, porque tú nos has guardado y, como dice tu palabra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, nuestro Dios santo. Señor, gracias por tu presencia, gracias porque podemos tener una mente limpia, un corazón puro, un corazón limpio por tu sangre preciosa. Qué maravilla, Señor, poder disfrutar de esa presencia de un Dios santo y sublime. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y gracias por este primer culto que estamos celebrando en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer una historia muy importante para todos nosotros y también para compartir con otros. Vamos a mirar Lucas capítulo 16 y leemos del versículo 19 al 31. Bueno, yo creo, como decía la hermana Sandrita hace un momento, que estamos comenzando año y yo sé que todos tenemos muchas cosas planeadas y queremos hacer muchas cosas este año, y yo creo que las primeras cosas de un creyente es la vida espiritual. Amén. Tener metas eternas, las metas que el Señor tiene para su iglesia, que Dios tiene para su pueblo. Él está en su palabra, y es muy importante que todo creyente nos pongamos metas, no metas
que no es que sea malo poner metas naturales, porque hay que hacerlo. Pero lo más importante, lo más trascendental de la vida de un hombre y una mujer es lo que dice Dios. Amén. Yo quiero que estén muy atentos a la palabra del Señor en esta noche. Y ya hemos orado, entonces vamos a leer. Y yo quiero que usted lea conmigo la palabra del Señor. Capítulo 16 de Lucas, versículo 19 al 31. Dice la palabra del Señor así. Hay un título, dice el rico y ¿quién? Y Lázaro. Yo tengo aquí esa historia real y está escrita en rojo. Le voy a pedir el favor a la hermanita que me traiga un poquito de agua porque yo tomo agüita. En la nevera hay agüita, hermanita, en la... Gracias. Entonces dice la palabra del Señor, el rico y Lázaro. El 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando ¿en qué? En tormento. Volvemos a leer el 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y ¿a quién? Y a Lázaro en su seno, o sea, en el seno de Abraham. Entonces él, o sea, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? ¿Cómo estaba el rico? Atormentado, ¿en qué? ¿En dónde? En esta, diga conmigo, en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo ¿cuántos hermanos? 5. ¿Para que qué? Para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar ¿de qué? De tormento. Y Abraham le dijo, póngale cuidado lo que le dice Abraham. Y Abraham le dijo en el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, ¿y qué dicen? Óiganlos. El 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo,
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tremenda historia, ¿cierto? Y no es una historia de Adams, es una historia real. Es una historia que el mismo Jesucristo la dijo. No la dijo un hombre normal, la dijo el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos un relato de dos hombres. Uno que era un rico, no tiene nombre, no le ponen nombre, y dice las cosas que este rico hacía. Pero también nos habla de Lázaro, a él sí le tiene un nombre. ¿Y sabe qué quiere decir Lázaro en hebreo? También puede llamarse Eleazar, que significa Dios ayuda. También puede decirle Eliezer, Dios es mi ayuda o ayuda de Dios. Ese es el significado del nombre Lázaro. Entonces, nosotros vemos aquí, hermanos, un problema grave después de la muerte. Ustedes saben que los católicos, si hay algún católico con mucho respeto, voy a decir esto, pero el católico se preocupa por el alma de la persona es después que muere. El católico jamás se preocupa por tener un encuentro personal con el Señor y tiene en poco la salvación de su alma, y ellos no entienden que Jesucristo es la salvación del alma. Entonces, cuando un católico muere, por eso pagan misas, por eso hacen muchas cosas, las 9 noches, y yo no sé, porque yo nunca fui católica. Pero en lo poquito que sé es que el católico siempre se preocupa por el alma de la persona, es después que ha muerto. Pero vemos aquí, amada iglesia, que el que muere para donde haya escogido en la vida es para donde se va. Ahora, si vemos bien la historia de lo que acabamos de leer, pareciera que la salvación se obtiene por buenas obras. No, ese es otro problema de la religión católica, que creen que son salvos por buenas obras. ¿Cierto que no somos salvos por buenas obras según la palabra? Nosotros somos salvos para buenas obras, pero las obras no salvan a nadie. Entonces pareciera que aquí se estuviera contradiciendo un poquito, porque dice que el hombre rico hacía muchas cosas, como decir, entre comillas, buenas. Hacía banquetes, hacía muchas cosas, pero algo que no hizo este rico fue extender la misericordia por Lázaro. Este rico hacía banquetes todos los días. Y dicen algunos que ese hombre hacía muchos pecados, o sea, pecados sexuales en esas fiestas, en esos banquetes. Había mucho pecado, había maldad, había muchas cosas que ensuciaban su alma. Y el pobre Lázaro, aunque Lázaro no tenía nada, sino solo llagas, y era despreciado por su familia, por los amigos y por todos, por su estado físico, porque tenía llagas, y usted sabe que las llagas a veces huelen a mal. Entonces él era una persona despreciable a los ojos de la gente. Pero algo que me impacta es que él va al seno de Abraham. Pero el rico no va al seno de Abraham. ¿A dónde fue el rico? ¿A dónde? Al lugar de tormentos. Y habla de llama.
No del animalito de ese que parece un camellito, no. Habla de fuego, llama. O sea que, ¿qué pasa cuando una persona muere sin Cristo? Va a los infiernos, va a un lugar de tormento. Por eso Jesucristo vino a darnos salvación y vida eterna. Dice que solo hay un camino y Él es el verdadero camino. No hay otro camino. Dice la Biblia, hermanos, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo a través del nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el único permiso que una alma tiene para entrar a disfrutar de la presencia plena del reino de Dios. Es cuando haya creído en el Evangelio, cuando haya creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó su vida para salvarnos, para darnos vida. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. La preocupación de Jesús al venir a morir en la cruz por toda la humanidad fue la salvación del alma. Porque recordemos que somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, cuando una persona ya deja de existir, el espíritu vuelve a Dios porque es de Él. El espíritu es del Señor porque es el hálito de vida, el aliento. Pero el alma es la que se presenta ante Dios y le da cuentas a su Creador. Amén. Y el cuerpo, este cuerpo que tenemos, vuelve al polvo. Pero el alma es la que sufre penalidades en el infierno o va a gozar eternamente la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor por el Evangelio, por Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros los hombres siempre estamos interesados en lo pasajero, ¿cierto? Siempre estamos pensando, aunque uno llega a una edad que ya uno casi no piensa en eso. Nosotros que ya estamos en la edad de 50 para arriba, tenemos que orar mucho por los jóvenes. Ore por ellos, no los suelte de la oración. Ellos necesitan de sus oraciones. Ellos necesitan de que ellos tengan una cobertura de parte de nosotros, los adultos, para que Satanás no les tiente, para que Satanás no ponga pensamientos en su mente, en su corazón y lo llene de preocupación. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Dónde voy a vivir? Y eso es algo que está ahí y eso es también una parte normal que hay que pensar. Pero no es lo primordial, no es lo importante. Porque Jesús le dijo a los discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene ¿por dónde? Por añadidura. ¿Qué pasa cuando uno añade una tela a otra tela? Entonces uno coge y cose, ¿cierto? ¿Y eso queda firme? Más o menos. Más o menos queda firme. Por eso dice añadidura. Las añadiduras pasan, amada iglesia. ¿Qué es lo que permanece? Los que vamos a permanecer somos los que guardamos la voluntad de Dios. Dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como estamos comenzando un año nuevo, nosotros tenemos que también cambiar el modo de pensar si estamos equivocados. Si estamos conforme a la palabra, tenemos que seguir ese camino. Pero si estamos equivocados y tenemos otros pensamientos,
Nosotros debemos de sentarnos. Yo creo que usted ya se sentó un ratico, ¿cierto? En estos días que han pasado y usted ha reflexionado y usted ha dicho, bueno, el año pasado hice esto y esto bien, pero esto y esto estuvo mal y ya vamos 4 días y bueno, vamos a como cuando uno renueva los muebles de la casa, ¿cierto? En Romanos 12:1 creo, 12:2 dice, renovando nuestro pensamiento. Hay que renovarnos, hermanos, hay que mirar, hay que hacerle caso a Dios, hay que hacerle caso a la palabra del Señor. Miremos Hechos capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver si no me equivoqué con este versículo. Este versículo está relacionado con todo lo que es pasajero, lo que pasa. Dice la palabra del Señor que el mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, en capítulo 1, versículo 6, perdón. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder, ¿cuándo? ¿Cuándo van a recibir poder? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les está diciendo a los discípulos o a los apóstoles, ellos le hacen una pregunta. Y Jesús les dice, a ustedes no les toca saber todo eso. A veces quisiéramos saber todo, pero Dios no quiere que nosotros nos centremos en lo que se va a quedar en esta tierra, amada iglesia. Mire, hay gente que no disfruta lo que Dios le da. Hay unas personas que tienen más que otras, pero no disfrutan, no comparten con otros, no son ricos para con Dios. Y se muere uno, hermano, y absolutamente no se lleva nada. Absolutamente nada se lleva. Entonces Dios quiere que nosotros veamos la realidad de la vida después de la muerte. Porque un muerto, ¿qué puede hacer, hermano? Después de que usted y yo nos muramos, ¿qué podemos hacer? Diga conmigo, nada. Absolutamente nada. Nada podemos hacer. Por más que nos prendan miles de veladoras, por más que nos hagan rezos y novenas y vaya el cura y haga lo que tenga que hacer. Nada. Entonces Jesús está interesado en que nosotros como iglesia entendamos la importancia de la evangelización. La iglesia, todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, pero la iglesia universal, le debemos de pedir perdón al Señor porque hemos descuidado la gran comisión. Levanten la mano sinceramente los que hayan pensado evangelizar este año. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y conmigo 7. 7 personas nomás hemos pensado en evangelizar. Pero no importa, hermanos, para eso está la iglesia, para que podamos retomar
y el Espíritu Santo nos está animando a que nosotros debemos a la iglesia, a algunos hermanos hay que reevangelizarlos, y a los que no han sido evangelizados, ir y hacer discípulos, dice el Señor. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces yo me preguntaba, ¿qué es evangelizar? ¿Cómo así? ¿Cómo hago para evangelizar? Entonces fui a la palabra. ¿Qué es evangelizar? El Señor dijo, enséñeles todo lo que yo les he enseñado. ¿Sí ve que no es fácil? No es difícil, perdón. No es difícil evangelizar. Yo tengo que estar segura de mi salvación para poder decirle a otro acerca de la salvación que tenemos a través de Cristo. Porque si yo no estoy segura de mi salvación o yo no conozco a mi Señor Jesucristo, ¿cómo voy a compartirle a otro de Cristo si yo no sé quién es Cristo? Si yo no sé qué es salvación, yo no sé qué es evangelización. Pero la iglesia debemos entrar en la evangelización. Entonces usted dirá, pero ¿a quién le predico yo el evangelio? Vamos a mirar Ezequiel capítulo 3. Ese está en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3. Y esto nos aclara un poquito lo que estoy hablando. Versículo 16 al 21. Capítulo 3, 16 al 21. ¿Listos? ¿Estamos ahí? Ojalá lo puedas leer conmigo, por favor. Ezequiel 3, 16 al 21. Dice la palabra del Señor. Arribita dice el atalaya de Israel. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, Dios le está diciendo al profeta Ezequiel estas palabras. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hablarle a Cristo a las personas? Diga mía, mía. No solamente del pastor y del liderazgo de la iglesia. Es cada uno de nosotros. Porque dígame si usted no tiene familia. Yo creo que usted tiene familia, que no es convertida. Hermano, no desaproveche este año cualquier oportunidad que tenga. Y si no tiene oportunidad, búsquela. Invite a un almuerzo a su familia y háblele de Cristo. Si usted ve que no puede hablar del Señor, llame al pastor. Llámeme a mí, a Diana, a la hermana María, a Juan Carlos, a Eduardo. Hay varios que saben cómo comunicar el evangelio a otras personas. Porque, hermanos, esta palabra a mí me hace temblar. Yo puedo ver haciendo lo malo a un familiar y vea, me quedo callado, para que no se ponga bravo, para que no se me vaya a ir de la casa. Pero ¿qué prefiere, hermano? Que esa persona oiga el evangelio
y por la fe de Jesucristo su alma se salve y vaya con usted al cielo? ¿O usted se queda callado viendo a sus hermanos o hermanas, primos, tíos, abuelos, lo que sea, o hijos, y usted no les dice nada de Dios? Hablan de todo el mundo, de política, arreglan el país, lo desarreglan, pero no compartieron el evangelio. Eso es un pecado. Dios dice, hay de aquel que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno malo. Sigamos leyendo el 3:16 de Ezequiel. Entonces volvemos al 18. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Mire lo que dice el 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, diga conmigo, pero yo he librado mi alma. Por eso Pablo le dijo, yo no me acuerdo a qué grupo de personas, pero él dijo, su sangre no caerá sobre mí, porque yo les he hablado del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Poder de Dios para salvación, primeramente al judío y al griego y a todos los seres humanos. Amén. Uy, no hay un amén. Tal vez no me están entendiendo. Bueno, yo sigo. El 20 dice, si el justo se apartare, o sea, si yo soy cristiano y me aparto del Señor, dice, y se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. O sea, ¿cuántos de nosotros a veces por no tener problemas familiares o de amigos o vecinos tapamos las cosas con un mantelito blanco? ¿Y qué tal que esa persona fue la última vez que usted la vio y usted no le compartió del evangelio? ¿Cómo quedamos, hermano? ¿Cuántos conocidos de nosotros, amigos y familiares, se lo llevó el COVID y muchos de nosotros no nos importó la salvación de ellos? A veces pensamos, ay, yo no le prediqué, pero ya muerto, ¿para qué? Yo les he contado un testimonio personal. Cuando vivíamos ahí por el lado de Viva, nosotros teníamos casita por ahí cerca de Viva, y se murió una vecina de al frente. Y entonces yo, como buena cristiana, me fui allá a ser hipócrita. Eso es ser uno hipócrita, hermano. Y cuando iba en la mitad de la calle, así como pasando aquí, el Señor me dijo, no sea hipócrita, que va a ir allá. Devuélvase. Tú nunca le hablaste cuando estaba viva. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué va a ir a decirle, ay, lo siento? Eso no lo va a salvar ni lo va a revivir para que se salve. Tenemos que hablar en vida, amada iglesia. Y este año la prioridad de esta palabra de vida eterna de la iglesia va a ser la evangelización. Ustedes jóvenes son responsables de hablarle a otros jóvenes. Y ojalá hasta formar los discípulos. Porque una cosa es yo hablarle a una persona, pero aún así, que yo no pueda, digamos, estar ahí con él
todo el tiempo hasta llegar a ser un discípulo, pero usted debe de predicar que Cristo es el camino a la eternidad. El rico tenía todo aquí en la tierra, pero no tenía lo más importante. No tenía a Jesús. No tenía. Y yo creo que él conocía a Dios. Pero le importó más sus banquetes, le importó más las fiestas, le importó más el derroche, pero nunca pensó en su eternidad. Y luego él le dice: Padre Abraham, deja que Lázaro pase y con la punta de su dedo moje mis labios, porque estoy en lugar de tormentos. Mire que habla en plural. O sea que la seda ya es terrible. Por eso dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. El evangelio no es un juego, hermanos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero la salvación no es para que lo tengamos ahí solamente para mí. Yo soy salvo, la paso chévere. Y mi familia. Coja a sus hermanos y dígale: los invito a un chocolate. Dirán: pero un chocolate no importa. O si tiene para un asado, pues gásteles asado. Pero hágalo, hermano. Y no piense que es porque usted, no, deje que el Espíritu Santo haga la obra. El Espíritu Santo me ha estado hablando mucho acerca de eso. Porque ¿de dónde viene la salvación? Dice que la salvación viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nosotros no podemos hacer nada porque la gente crea, pero sí es nuestra responsabilidad decirle a la gente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. ¿En dónde vamos? Ezequiel 3, ¿cierto? Versículo 20. Entonces el Señor le dice al profeta que debe de amonestar cuando alguien está en pecado, cuando alguien está mal. Debemos de hacerlo, hermano. El 21 dice: pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, hermano, y tú habrás librado tu alma. Entonces veamos muy responsablemente estos versículos. Mi responsabilidad como salvo es llevar a otros a la salvación. Porque ¿cuántos estamos anhelando la venida de Cristo? Todos. Pero ¿cuántos estamos anhelando evangelizar? Muy pocos. Porque todos queremos ya la paz, queremos estar en el paraíso, queremos estar allá, que los niños jueguen con las víboras, con los leones, con todo lo que hay prometido, pero no estamos preocupados por la salvación, empezando por la familia. ¿Qué tal, hermanos, que alguien se muriera de nuestra familia y no es salvo? Yo a veces me pongo a pensar eso. Siento responsabilidad, pero a veces se me va el tiempo y no lo hago. Pero ya le dije a mi Señor, ya le dije: Señor, este año yo quiero evangelizar.
Yo no quiero estarme tanto encerrada aquí y haga una cosa y otra, y el evangelismo está quieto. Si es necesario que usted le haga 3 reuniones a una sola familia, a un familiar, hágaselo. Pero predíquele el evangelio, hermano, para que esa sangre no caiga sobre nosotros o sobre usted. Yo un día cogí a mis hijos, y son hijos de pastores, pero eso no los hace salvos. Y yo estaba hasta aquí con ellos, porque yo quería, mejor dicho, que fueran de pura hueso colorado. Y un día el Espíritu Santo habló a mi vida y le dijo: háblales el evangelio, pídeles perdón. ¿Y por qué pedirle perdón a mis hijos? Porque les habíamos dado un evangelio no correcto. Fue sobre reglas, sobre cosas, y los cansamos. Pero cuando el Espíritu Santo me dice: pídeles perdón a tus hijos y háblales el evangelio, pero también los hice responsables. Les dije: mis amores, de ahora en adelante yo no les voy a decir vayan a la iglesia, hagan esto, hagan aquello. No, les hablé como es el evangelio y les dije: si ustedes llegasen a morir, aunque no lo creía, pero lo dije, como dijo Pablo, cumplí con decirles el evangelio claro, que la gente entienda el evangelio, no una confusión, sino una claridad acerca del arrepentimiento que todo ser humano debe tener hacia un Dios santo. ¿Es que, nena? Ah, sí, claro, el testimonio, obvio. Si no hay testimonio, no hay nada. Porque yo puedo decirles: mire, Cristo, y sí está diciendo una verdad. Pero si mi testimonio es malo, ¿quién va a creer en mí? Nadie. Gracias, hermana. Ajá. Baila, bueno. Gracias. Entonces, yo le dije a mis hijos: ya les hablé bien el evangelio, su papá les ha dicho bien, ahora ustedes son responsables delante de un Dios santo, delante de Jesucristo, que murió por ustedes, y allá ustedes si no quieren seguir a Dios. Hermano, y yo nunca más les volví a decir hay que ir a la iglesia. No, ellos van solos a la iglesia. Están yendo sin que nadie les diga. Mi hijo, el menor, me decía: madre, recibí el año en oración, mamá. Recibí el año orando, mami. Yo nunca había experimentado algo tan bello. Y yo lloré, hermanos, de escuchar a mi hijo, porque él era uno de los más duritos, y decir: mamá, sentí algo que yo nunca había sentido en mi vida. Mamá, qué cosa tan deliciosa haber recibido el año en oración. Jamás, decía mi hijo, jamás mamá había sentido algo. Y lo llamo y está cantando y canta, y me canta canciones a mí. Hermanos, el evangelio es poder de Dios. Aleluya. Yo le digo: Señor, alúmbranos, alumbra a aquellos que todavía no les ha alumbrado la luz de Cristo. Hay que orar, hay que clamar, hay que llorar, hay que gemir. ¿O estamos así todos? Claro, hay que estar felices. Que ¿se acuerdan la enseñanza pasada que yo les di? Que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mire, a veces lloramos porque
porque un novio lo dejó o la novia. Pero ¿cuándo llora usted por un alma para que se convierta de sus malos caminos? ¿Cuándo, hermano? ¿Será que usted ha llorado? Yo creo que sí. Porque en mi caso yo lloro por las almas. Tenemos que sentir compasión del Señor, la compasión que tuvo Cristo por las almas. Yo a veces pienso tanto, hermanos, ¿cómo será el día en que nosotros tengamos que morir? Nosotros como pastores somos responsables de enseñarle a ustedes, porque algún día nos tendremos que ir, bien sea para un lugar o Dios nos lleve a su presencia. Y siempre uno como pastor piensa, ¿en quién quedará en manos la iglesia? ¿En qué manos va a quedar la iglesia? Y un día estaba muy preocupada el año pasado y el Señor me dijo, tranquila, yo tengo todo bajo mi control. Él sabe quién va a quedar acá. Él sabe, hermanos, porque Dios es dice la Biblia que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Y cada miembro tiene una función, pero esta función de la gran comisión es universal para toda la iglesia de Cristo. Unos tenemos dones de diferentes índoles, pero la evangelización es universal. De eso todos tenemos que hablar del Señor. A veces hablamos de tantas cosas, hermanos. He pensado en salir en las noches y voy a sacar un folletico de 2 versículos nomás. Irnos con el pastor y algunos que nos quieran acompañar. Irnos a todos los donde están borrachos, donde no hay vida, solo muerte. Porque ¿cuántos borrachos no han llegado a los pies de Jesús? Porque el poder del evangelio no depende de nosotros, depende de Dios. Pero sí es nuestra responsabilidad hablarle a ellos, no juzgarlos, no. Ir a los perdidos, hermanos. Entonces es importante, mis amados hermanos, que nosotros seamos atalayas del evangelio, aún dentro de la misma iglesia, porque no todos los que vienen a la iglesia son salvos. Hay muchos que están llegando y hay que hablarles del evangelio. Recuerdo hace unos años, nosotros vamos a cumplir 18 años ahorita el 20 de febrero, si Dios nos da vida, de ministerio en este sector. Y cuando estábamos allí en el segundo piso, llegó una anciana y yo en ese tiempo di un tema de amar a Dios sobre todas las cosas. Y ella me decía, pastora, a mí nunca me habían enseñado que tocaba amar a Dios. Yo no sabía. Yo creo que sí, que Jesús murió, pero yo no sabía que tenía que amar a Dios. Entonces, nótese que hay veces hay mucha desinformación, porque hay personas que no entienden, pero no estamos para juzgar, sino para enseñar. Hermano, no pierda la oportunidad. No pierda la oportunidad por más que la persona sea rica o sea como Lázaro. A veces pensamos que los ricos no necesitan de Dios, porque el Dios de ellos es el dinero. Y pensamos, no, pero esa gente lo tiene todo, pero aquí en la tierra, hermano. Pero que cuando esas personas ricas o pobres, como Lázaro, sin Cristo, pasan a la eternidad, ¿a dónde van?
Pueda que aquí hayan tenido todo o no hayan tenido nada. Porque rico o pobre, Jesús murió por cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo quiero que oremos, hermanos, para que Dios nos dé un deseo intenso. Porque mientras no hay un deseo, por ejemplo, si usted no tiene sed, usted puede llegar a mi casa y yo le ofrezco un jugo o algo para la sed. Y le digo, ¿te provoca algo de tomar? No, no tengo sed. Entonces yo no le doy nada a esa persona. Pero debemos de tener un deseo intenso en el corazón. Y yo quiero que incline su cabeza y vamos a orar por esto. Y dígale, Señor, dame un deseo intenso por ti y por predicar el evangelio. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para que este año no se quede ni un miembro de mi familia sin compartirle la vida de Cristo, la salvación, la vida eterna. Señor, ayúdame a tener un deseo profundo, un deseo de hablar de ti. Si es que no tengo al Espíritu Santo, lléname, porque tu palabra nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo lugar de la tierra. Señor, también oramos para que tengamos compasión por los perdidos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas, sino que podamos compartir el evangelio a todos los perdidos, a los que nos corresponde a nosotros, Señor. También, Señor, ayúdanos a tener un programa definido en la evangelización. Que así como hay ministerio de alabanza, ministerio de oración, ministerio de ujieres, de niños, de pastores, también, Señor, haya un equipo y haya un programa definido. Señor, haya un equipo dedicado a la evangelización, que no sea por allá cada vez, de vez en cuando, sino que haya un ministerio dedicado a la evangelización en el poder del Espíritu Santo. También, Señor, danos unas mentes disciplinadas, que podamos ser disciplinados en la evangelización. Pidámosle perdón al Señor por no evangelizar. Dígale: Señor, ayúdame, perdóname, porque han pasado años y yo no he hablado de ti. Hoy no hablé de ti. Hace 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuánto hemos dejado de hablar de ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. También, Señor, necesitamos un ministerio de liberación, porque hay muchos endemoniados, muchos que están atribulados, desesperados, Señor, y necesitamos tener un ministerio de liberación, Espíritu Santo, donde tengamos la autoridad del Hijo, la autoridad de Jesús, de echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados, Señor. Señor, bendícenos en este año con tu palabra. No nos permitas más estar ociosos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor, hermanos. Aleluya. Aquí está la mamita de Faisuli, la hermana Blanquita. Ella es una mujer que evangeliza todo el tiempo. Hace unos días estuve visitándola, estaba viviendo en San Ignacio, y ella no pierde momento para hablarle a otros de Cristo. Yo decía, uy, me ganó.
Me ganó Blanquita, pero tenemos que volver a la evangelización, amén. Buenas noches, iglesia.